Ingrid os va a dedicar una canción a todos vosotros. Buenas noches. ¿Puedes? Para mí es un honor estar aquí. Y me gustaría hacer una versión de Eric Clapton, que se llama Tears in Heaven, que conocéis, una canción que es Lágrimas en el cielo, ¿no? Y también de una esperanza. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand? Beyond it all, there is peace I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, and you beg and plead. Time can bring you down, time can bend your knees. Ooh, time can break your heart, and you beg and plead. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Beyond it all, there's peace I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Bueno, muchas gracias, y ahora llega el momento de presentar un poco lo que es la parte material, es decir, después del ágora, después de la música, pues lo que ha sido el libro, y nada mejor que para entenderlo y para entender quizás muchas cosas que transpiran en él, pues es contar un poco la historia de cómo empieza. A mí hace 3 meses, 4 meses, me llama una persona que en principio no sabía quién era, luego ya me acordé que había estado colaborando con él en la edición de un libro, pero me llaman por teléfono y me dicen: oye, es que he estado mirando, pues, a raíz de lo que pasó en el verano, no sé qué, no sé cuánto, y veo una cosa, dice, y estoy enamorado del ágora de la poesía. A mí me quedé impresionado cuando me dicen esa frase,
Y además me dice, soy editor, entonces ya empecé a saber quién era, que está en Madrid, en Lapicero, etcétera, etcétera, y me dice, me gustaría editar un libro para la obra. En principio, y es un poco la escalada que va siendo lo del libro, porque yo sí quisiera dar una explicación, pues lo plantea para 5 personas. Y él me dice, yo quiero que tú estés, pero yo le planteo que no puede ser ni Ágora de la Poesía ni Ágora de Poesía, que somos muchos y que la grandeza del Ágora es que no es excluyente. En principio, pues estuvimos charlando durante ya unos días, hasta que a 10, a 12, 15 y bueno, hasta que al final quedamos en hacerlo con 25 personas. Él propuso 4 que fueran de fuera de León para establecer lazos, que están aquí también Iñaki, está el mismo, está Ingrid, y bueno, establecer lazos con otros sitios donde hay también ambientes poéticos. Entonces, a mí me quedaba todavía una espina, porque evidentemente era dificilísimo y complejo y bueno, pues el elegir, ¿no? Y a mí me toca esa tarea, que además me entero por otro, porque dice, le he nombrado a Ramiro coordinador y yo realmente no lo sabía, no había dicho ni que sí ni que no, porque no lo sabía, pero bueno, dije, lo asumo y para adelante. Para mí era un reto, y entonces la cuestión era que al cabo de un año conseguir, con lo que este libro, renunciando a los derechos de autor, de edición, pues uno con todos, absolutamente todos. Primero esto como un experimento que a mí me parecía además importantísimo. Me parecía que hacer un libro colectivo en una sociedad tan individualizada, donde en el arte es tanto lo mío, mi ambiente, que abrir como se abrió un espacio público para todo el mundo, y el hacer algo entre todos y con todos, porque de alguna manera, y yo agradezco muchísimo a las personas que no están en el libro, que han participado en el Ágora y que estáis aquí. Muchísimo, porque a mí me recuerda mucho esa enseñanza de Lao Tse, cuando él decía que tan importante es en una rueda los radios que sujetan el arco como el vacío entre ellos. Dice, porque si no hubiera vacío entre ellos no habría radios y no habría rueda. Entonces muchas veces todo eso forma parte de esa energía, de ese impulso, y sobre todo en un lugar como León, especialmente como León, por ser un sitio todavía muy rural, con esa mentalidad, donde dicen pueblo pequeño, infierno grande, ahí siempre había, y yo creo que sigue habiendo, porque forma parte de esa pasión inútil, ¿no?, que decía Sartre, del arte, de la vida y de todo, pero a veces hay como muchas familias, muchas rivalidades, y entonces un lugar donde se coincidan todas estas diferencias, donde convivan, y luego además plasmarlo en un libro, que para mí era como dejar una huella, una primera huella que nos viene de sorpresa, que nadie no solamente no lo imaginábamos, sino que es que ni tan siquiera lo soñábamos. Es decir, era algo que nos quedaba fuera de la dimensión, pues un poco en la que nos movíamos las personas del Ágora. Porque quiero decir que 14 de ellas nunca habían publicado nada. No habíamos publicado nada de poesía. Entonces, a mí eso quizás es lo que más me hizo tomar la decisión de decir, pues yo creo que merece la pena, porque además me parece que es una obra de arte de la convivencia en la literatura, de la convivencia en la poesía, donde hay tantas tensiones muchas veces lógicas, porque una expresión donde afloran los sentimientos, donde las emociones están a flor de piel, es lógico que surjan estas tensiones, pero yo creo que es como todo, es decir, puede ser en positivo o puede ser en negativo. Y yo creo que hemos sabido seguir avanzando, y eso nos ha dado mucha fuerza. También quiero decir, porque me lo habéis preguntado muchas veces, y entonces aprovecho ya pues para decirlo, porque creo que es otra característica del libro, es que no ha habido ningún criterio. Es decir, no se han elegido a los más antiguos, no se han cogido a los que ya estuvieran publicados, a los que no lo estuvieran, a los más jóvenes, sino que ha sido una mezcla de todo, porque eso es el Ágora de la poesía, el que ahí cabe todo.
desde unos versos tremendos a unos versos místicos, a unos versos sociales, a unos versos de reflexión, a unos poemas de lo que sea, porque la grandeza de algo que ha surgido de alguna forma por casualidad, de manera espontánea, sin diseño, donde no hay, por ejemplo, se nos ha insistido, por ejemplo, muchas veces en que se eligieran los textos, se eligieran a los autores, se diera más tiempo, y dijimos que no, que cada uno presenta lo que quiere, porque para él es bueno y quiere y necesita expresarlo. ¿Quién es para juzgar nada? Ya hay demasiadas cosas que nos califican, ya hay demasiadas cosas que nos juzgan por algo que hay. Luego también se ha insistido que había que organizar, que había que crear una no sé qué, tal. ¿Por qué? Si es una cosa que es una desorganización organizada, que yo no sé cómo, pero funciona. Llega el viernes, la gente allí, a mí me recuerda un poco las ferias de las montañas, cuando los pueblos llega el día de la feria y aparecen de un lado de otro y allí nos encontramos. Y no hay más que tocar la campanita un poco, de decir en internet o algún cartel, o cuando ves a alguien, oye, es que nos vemos este viernes, tal, que es el último. Ah, pues sí, nos lo recordamos. Pero que en definitiva no hay nada como cuando nos han insistido muchas veces desde alguna institución que quién está detrás, que qué hay detrás. Y cuando le dices que nada, pues no se lo creen. Y digo, pues es que a veces lo increíble es lo que es real. Porque yo me puedo inventar una asociación, no sé qué, o los poetas malditos, o los poetas benditos. Es decir, no hay nada, sino personas, y sin embargo hay todo al mismo tiempo, porque de alguna forma somos todos con muchos bagajes. Entonces yo quería dejar claro esto, que no ha habido un criterio de selección, sino un poco pues al azar, de gente evidentemente que ha estado en el Ágora, que ha leído poemas, pero ha habido gente que ha estado mejor muy poco, otros que han sido muy jóvenes, otros que... Es decir, que es una mezcla tan enorme que yo realmente no soy capaz de definirlo, porque no tiene una dimensión donde se pueda echar mano. Como dijo Toño antes, ya me señaló, pues evidentemente han habido errores cuando en la edición. Yo creo que no son muchos, pero sí muy intensos. En un caso es de un tipo, como lo he explicado en la red, pues tampoco creo que merezca la pena esto. Lo único decir que en concreto, por ejemplo en uno, pues pasa como cuando te gusta una chica y eres muy joven, o cuando no eres joven, yo creo que también suele pasar, pues resulta que es con la que no te salen las palabras, con la que tartamudeas, con la que te tropiezas, con la que la manchas el vestido, a la que echas la zancadilla y te caes, y bueno, tremendo. Pero esas cosas pasan. Precisamente un poema al que yo tengo una especial referencia y cariño, porque además me gustaría ya pedirlo públicamente, a ver si me ayudáis, leerlo. Este 1 de noviembre era una de las propuestas que yo llevaba en las sillas del hambre. Es decir, se han leído poemas, se han leído documentos, y yo creo que hay una acción en León que se ha extendido a toda España, que es el reivindicar que no haya nadie sin su trozo de pan, que no haya nadie con todo lo que estamos viendo que se quede en la estacada. Y qué mejor que una poesía para trasladar la sensibilidad y para trasladar. Y que bueno, por una serie de circunstancias, y que yo lo he pedido en privado, lo he pedido en la red, lo pido públicamente también, disculpad, porque han sido dos errores que no se deberían de haber cometido. También es cierto que en uno, por ejemplo, el no poner un poema en Lleonés, precisamente cuando empezó el Ágora, empezaba una escuela de Lleonés, y yo les ofrecí que practicaran precisamente en el Ágora, y se han leído muchas veces poemas en Lleonés, y no pasa nada. El problema es que, bueno, por circunstancias, pues no sale, y se ha interpretado como censura, se ha interpretado como malintencionado, y en absoluto. Es decir, en el Ágora se han leído poemas en valenciano, se han leído poemas en asturiano, se han leído poemas en lleonés y evidentemente en castellano. Entonces, no pasa nada, pero fue un error que de todas maneras se va a intentar suplir se va a suplir en la próxima edición. Y por último también comentar que muchas veces en lo de el Ágora, pues en los encuentros, pues a veces pues surgen qué es esto, pero yo quería recordar una leyenda de los algonquinos cuando bueno, pues fueron allí el hombre blanco a su conquista y tal, y veían a unas mujeres con unos trajes preciosos que los hacían a mano.
y hacían a mano esos trajes, pero siempre dejaban un hilo suelto. Entonces, no entendían por qué dejaban ese hilo. Y ya cuando empezaron a aprender el idioma unas de otras, las mujeres, pues un día se lo preguntaron. Y las indias les respondieron que en los errores está el espíritu de las cosas. Y yo creo que toda esta pasión que se ha levantado, que todas estas cuestiones, que dentro de lo imperfecto hemos logrado establecer un espacio que ya no nos lo pueden quitar aunque quieran, porque somos muchos, porque estamos implicadísimos y que no ha hecho ningún recorrido oficial, donde no hay nada. Es decir, simplemente gente que se reúne en un lugar y en ese lugar recita poesía y nada más. ¿Y quiénes? Todos. Y además todos por igual. Entonces esto yo creo que es algo que nos tenemos que dar la enhorabuena a todos y entre todos. Y nada más. Larga vida al Ágora, muchas gracias. Que disfrutéis del libro, que de alguna manera es un trocito de recuerdo, y que yo espero que haya muchos y que sigamos juntándonos, mezclándonos en este cóctel de arte, de poesía, de humanidad. Y nada, lo dicho, ahora con la música vamos también a recitar, que yo quería, se lo había comentado, empezar por la más pequeña, Portáis, luego Chus, luego la del Río, y luego ya pues vais saliendo a medida que os vaya llamando y eso, y se intercalará con música para hacer algo bonito. Así es que muchas gracias y un aplauso a la pequeña. Hasta ahí.